Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos al videotutorial número 34 del curso que estamos dando de SketchUp 2014. Vamos a seguir entonces tocando el tema de los materiales. Vamos a ver ahora cómo poder aplicar entonces de otra forma los materiales a superficies curvas o a superficies que no son planas, donde ustedes van a tener que mapear materiales o de alguna forma indicarle a estos materiales cómo ustedes los quieren colocar para que queden bien. De hecho, mapear es eso, mapear es indicarle al programa cómo ustedes quieren colocar una textura o una imagen sobre esa superficie y que esa superficie quede bien, ustedes logren el resultado que ustedes esperan ver en esa superficie. Si se fijan, nosotros acá tenemos, yo hice una curva a propósito, y si nosotros viniéramos, por ejemplo, y quisiéramos aplicar un material cualquiera, vamos a traer un material cualquiera, ¿qué puede ser? A ver, vamos a traer una cosa, vamos a traer una imagen, vamos a hacer más fácil, vamos a poner importar y vamos a traer una imagen, por ejemplo esta, ¿sí? Usar como textura. Y ustedes saben que entonces yo la puedo colocar en una pared de estas curva, ¿sí? Puedo hacer un clic ahí, escalarla hasta la posición para tener un poco de control entonces sobre esta pared curva. Hago un clic ahí y lo que puedo hacer ahora entonces es venir, copiar y aplicarla. Pero si ustedes se fijan, al hacer esto de esta forma, yo pierdo control, ¿sí? En cómo se ubica esta textura. Si bien yo logro que la textura se vea bien, ¿sí? O no se deforme en la curva, lo que pierdo es control de cómo está colocada esta textura. Yo no puedo cambiar esto, o sea, no tengo forma de indicarle al programa que quiero cambiar eso. Para solucionar este tipo de inconvenientes existe otra forma de aplicar texturas dentro de lo que es SketchUp, que es por medio de una proyección. Entonces lo que se hace es, se genera una cara plana, ¿sí? Vamos a generar una cara plana para arreglar este problema. Vamos a seleccionar esto, vamos a poner que nos quite de acá esta textura, la vamos a dejar de vuelta blanca. Vamos a generar acá una línea, ¿sí? Yo la voy a copiar, esta línea, la voy a copiar afuera. Vamos a traer aquí afuera y voy a borrar esto. Y vamos a generar entonces una cara plana que ocupe exactamente el mismo espacio, ¿sí? Que este rectángulo que se formaría acá con una cara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aplicar a esta textura que trajimos, la vamos a aplicar aquí, ¿sí? Acá sí la podemos ubicar. Nosotros acá, yo puedo, como es una cara plana, puedo poner botón derecho, textura, posición y ubicar entonces esta textura como ya lo habíamos visto, ¿sí? En este lugar. Podríamos inclusive, si yo quisiera, escalarla un poquitito, ¿sí? Yo la podría escalar si quisiera para que no me quede, o sea, para que la textura me ocupe toda la superficie curva que yo tengo ahí, ¿sí? Y una vez que la tengo ubicada puedo poner Done, y lo que yo tengo que hacer para entonces poder pintar esta cara curva y que esto me quede bien, o sea que la textura me quede de la forma que yo quiero, es decirle a esta textura que la quiero proyectar sobre esa curva. Esto sería como que ustedes esto lo agarraran y lo estamparan, ¿sí? En esa curva, ¿sí? O como que esto estuviera metido, digamos, con una luz aquí atrás, ¿sí? Metido dentro de un tubo, proyectando esta textura sobre esta curva. Esa sería la definición, como si ustedes estuvieran, esto fuera una diapositiva y ustedes la estuvieran proyectando entonces sobre esta pared curva. Vamos a indicarle entonces que queremos que la textura, ¿sí? Sea proyectada, ¿sí? Vamos a hacer un clic en proyectada, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar una muestra de esta textura, ¿sí? Y la vamos a aplicar acá. Y si se fijan, la textura se aplica entonces en forma curva, ¿sí? Nosotros tenemos control de cómo se aplica esta textura en esa cara curva, ¿sí? Si yo esto lo corriera, fíjense, si yo esto lo pusiera así, ¿sí? Y yo vengo ahora y tomo una muestra ahora y hago proyección, fíjense que me produce el mismo problema que teníamos antes, porque yo estoy desplazando el plano, ¿sí?
estoy desplazando el plano, ya el plano no coincide con el plano que tenemos aquí atrás. Entonces tienen que tener en cuenta cuando ustedes hacen la proyección de que esto, ¿sí?, esto coincida, ¿sí? Yo acá tengo, esto es coincidente, yo estoy proyectando exactamente como corresponde para tener entonces la textura ubicada como realmente yo quiero proyectarla en esa pared curva. ¿Me siguen? ¿Sí? De la misma forma, si ustedes tienen, por ejemplo, una superficie más complicada que esta, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer esto. Perdón. Vamos a hacer esto. Y vamos a... voy a agarrar arco. Yo voy a hacer... Estoy haciendo con curvas a propósito una superficie bastante más rebuscada. Y vamos a hacer unir esto, por ejemplo ahí. Yo ahora podría entonces eliminar todo esto. Me quedo entonces con estas curvas, voy a seleccionar estas curvas, las voy a seleccionar y voy a usar un plugin o una herramienta que viene junto con SketchUp que se llama caja de arena o sandbox, ¿sí?, que viene y lo habilitan si quieren ustedes acá en Toolbars, buscan sandbox o caja de arena, sandbox, ¿sí?, o si lo tienen en español, caja de arena, ¿sí? Y lo que van a hacer es entonces hacer un clic en esta primera herramienta que es generar un terreno a partir de una selección, ¿sí? Entonces hacemos un clic ahí y automáticamente se genera un terreno. Si yo a este terreno quisiera aplicarle una textura, por ejemplo, esto ahora es una superficie, ¿sí? Esto es una superficie. Si yo entro y quiero aplicarle esto, fíjense cómo se aplica, ¿sí? Evidentemente no me sirve aplicar una textura si no la tengo mapeada. O sea, si yo no logro mapear esta textura, el hecho de venir y agarrar y aplicar una textura en esta superficie me queda muy mal. Imagínense que esto no fuera una casa. Yo pongo esta textura de ejemplo para que ustedes vean que la textura no se aplica como corresponde, pero imagínense que esto puede ser una textura de un terreno o puede ser un césped, lo que fuera, y ustedes vienen y lo aplican y se aplica de cualquier forma menos de como ustedes esperarían que lo hagan. Vamos a hacer control Z, vamos a dejarlo como estaba, y yo para volver a generar esta situación vamos a hacerlo fácil. Voy a agarrar esta cara, la voy a copiar y la voy a poner arriba, ¿sí? Entonces yo sé que esta cara ahora, esta cara es como si fuera esta que teníamos aquí. Lo que voy a hacer es colocar la textura aquí encima y la voy a proyectar sobre esta cara que está aquí abajo. Entonces lo que podemos hacer es venir, vamos a invertir esta cara, la voy a invertir, voy a colocar esta textura aquí arriba. Fíjense que no aparece como yo quiero. Voy a hacer un botón derecho, textura, voy a poner posición, la voy a rotar, por ejemplo, y la voy a escalar y la voy a ubicar como a mí me interese, ¿sí? Supónganse que yo quiero mapear esto de esta forma. Esa casa la quiero mapear ahí. Pongo Done, ahora hago botón derecho de vuelta, textura y le pongo proyectar, ¿sí? Entonces, si yo ahora vengo y entro adentro de este grupo, porque esto es un grupo, tomo una muestra de esta textura que está proyectada y la aplico acá abajo, yo tengo entonces la caja, ¿sí? Perdón, vamos a sacar esto. Yo esto ya ahora lo puedo mover, no tengo problema, ¿sí? Yo tengo mapeado entonces o aplicada, yo allá cometí un error, pero no importa, el tema era que ustedes vean que ahora la textura sí se aplica como corresponde. Yo tengo la textura entonces aplicada sobre una superficie que no es regular para nada, ¿sí? Aplicada como a mí me gusta. De esta misma forma, si yo tengo entonces digamos otra textura puesta acá arriba, vamos a traer otra cosa, vamos a File, Import, y vamos a traer una textura, por ejemplo esto, una textura de piedras o arena o lo que fuera. Pongo abrir y esta textura vengo y la aplico en esta cara, ¿sí? Vamos a aplicarla en esta cara, por ejemplo así.
¿sí? Yo exactamente igual como hicimos antes, doy botón derecho, vengo a textura, me fijo que esté projected, está projected, ¿sí? Entro dentro de esta y tomo una muestra de esta y la aplico abajo y fíjense que tengo entonces, ¿sí?, aplicada esta textura de piedritas, por ejemplo, correctamente sobre esta superficie que no es, como dije, no es plana. Ya que si yo no hiciera esto, vamos a hacer control Z, si yo vengo y tomo esta textura, entro aquí y tomo esta textura y directamente la aplico, ¿sí? Si ustedes se fijan, fíjense lo que pasa acá, que la textura no está aplicada como corresponde, ¿sí? No se llega a distinguir entonces la superficie. Hay partes que sí, como estas que están bien, pero estas partes están mal, ¿sí? Entonces no es posible mapear, si no fuera con proyección, no es posible mapear esta textura. Yo necesito mapearla con proyección para que la textura me quede aplicada entonces en forma correcta. Estas líneas que se llegan a ver ahí se ven porque esta forma de sandbox, de crear esta superficie, es una superficie que no es la ideal. Yo les voy a mostrar por qué no es la ideal, porque se crea formando líneas rectas y triángulos y no se crea formando quads, o lo que vendrían a ser rectángulos. Si ustedes se fijan, fíjense que la forma, le voy a quitar la textura para que sea más fácil el que ustedes la vean. Vamos a quitarle la textura, ¿sí? Ahí se ve más fácil. Fíjense que la forma de trabajar de Sandbox no es precisamente el ideal. Lo que hace es generar este tipo de geometrías, ¿sí?, en forma de triángulos, y no suele quedar bien. Entonces, si ustedes la dejan así, no suele quedar muy bien esta perdón, esta superficie no suele quedar muy bien, inclusive con texturas proyectadas encima. Lo que conviene hacer es rehacer esta superficie y rehacerla entonces con quads o con formas rectangulares, ¿sí? No con triángulos y no específicamente de esta manera, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo pueden ustedes entonces rehacer un tipo de superficie a quads y no a esto que ustedes están viendo acá, que, como les digo, no es aconsejable ni siquiera para dejarla así, ni tampoco para modelarla. Esto, si ustedes lo quisieran seguir modelando, sería imposible de la forma que está construido. Para poder modelarlo van a tener que trazarlo o convertirlo en quads, o sea, o en rectángulos, en un montón de superficies que estén formadas por un montón de rectángulos, algo como esto, ¿sí? Esto es una superficie bien hecha. Ustedes tendrían que ver esto mismo acá arriba, obviamente colocado. Si ustedes tienen una superficie conformada por quads, como estamos viendo acá, entonces no van a tener mayor inconveniente al modelarla, ¿sí? Y también van a tener bastante menos problemas al aplicarle una textura o al mapearla, y no se va a ver ese efecto que se veía entonces en estas caras triangulares, por más que esté bien aplicada la textura, como yo les había mostrado antes. Pero como digo, estos ya son temas bastante más avanzados. El lograr que una textura, el lograr que una superficie hecha con Sandbox se transforme en una superficie de quads y que ustedes modelen una superficie con quad es un tema bastante más avanzado. Por ahora quédense con lo que les expliqué. Ya saben entonces cómo mapear o cómo aplicar o cómo proyectar una textura a una cara que no sea plana, ¿sí? Que es muy importante, y inclusive la pueden proyectar en una cara plana, ¿no? No tiene por qué ser una cara que sea curva, pero digamos que el fin o la utilización de proyectar una textura es para mapear específicamente o para tener control en el mapeado de caras que no son planas. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, por favor comenten o dejen un clic en me gustó, y nos vemos en un próximo video tutorial. Chau, gracias.